Presidente Uribe, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido. El gusto es mío, Vanessa. Muchas gracias a usted y a Carolina Trinidad, que me ha llamado todos los días. Le doy las cuentas del teléfono para invitarme a esta entrevista a la cual llego con miedo. Pero usted siempre nos da entrevista y siempre nos habla y siempre nos contesta al teléfono. ¿Así es con todos los periodistas? Esto es, yo generalmente contesto. Me he vuelto algo incumplido, por ejemplo, en mensajes de texto y ofrezco disculpas. Primero, el juicio penal. Después de esta campaña, tengo un atraso enorme. Yo respondí a todo, perdónenme quienes me han escrito. He estado muy incumplido. ¿Cómo está? Bien, no, tiene que mantenerse bien, Vanessa. Yo veo la cédula al amanecer, me voy a afeitar. Digo, ¿qué? ¿Cómo estoy ya? Este viejo ya con este pelo irreversiblemente blanco y botando corriente. Y salgo a hacer campaña y se me olvida la cédula. ¿Usted le corre como por las venas una adrenalina de política? De todo, hija. Cuando hacía deporte era lo mismo, para trabajar lo mismo. La vida necesita ser una vida guiada por una locomotora de adrenalina. ¿A qué edad comenzó en la política? Uy, cuando no debía empezar. Yo llegué al uso de razón de la mano de mi madre. Nosotros nos criamos en el suroeste cafetero de Antioquia. Mi mamá fue la mejor bachiller de la presentación de 1950. Se casó, no entró a la universidad. Vivíamos en una finca ya en el suroeste. Y todos los días era una llamada en el teléfono magneto de la época. Mataron tantos liberales, tantos conservadores. Esa era la época de la violencia. Enorme esa violencia entre los partidos. Y mi mamá era una gran líder en procura del Frente Nacional y de los derechos políticos de la mujer. Y me llevaba con ella. ¿Y usted tenía cuántos años? Imagínese, yo nací en el 52. En la edad de los, yo tengo la edad de los jipaos del Quindío. Esos jeep viejos del Quindío. Sí, que suben así que uno no se imagina cómo. Pero de pronto los veo. Y tienen unos tan viejos como yo, pero los tienen nuevos. Digo yo, ¿cómo hago para estar nuevo como estos jeep viejos del Quindío? Desde esa época, haciendo política, ¿cómo te parece? Con la mamá chiquito. ¿Cómo te parece? ¿Y alguna vez tuvo en la cabeza una inquietud de hacer algo distinto, hacer político? ¿O siempre le gustó? No, yo toda la vida he trabajado. Yo me crié trabajando. Toda la vida he trabajado, Vanessa, sigo trabajando. Antes me ayudaban los hijos, ahora no pueden, viven lejos. Y me dejaron a mí una mayordomía más dura. Yo trabajo a toda hora, brego estudiar, estar en contacto con universidades, leer. Está estudiando portugués y francés. ¿Cómo le parece, Vanessa? Todos los días estudio un poquito, en la madrugada. ¿Y ya fala portugués un poquito? Eu já falo um pouquinho. Un poquillo. Do português, no francés, yes, el man, sí, un pomot. No, pero lo veo bien. Presidente, usted que ha conocido la historia de la política y la historia de la violencia en Colombia, ¿qué pasa con Colombia? ¿Por qué Colombia es tan desarticulada? A los jóvenes que te vean, les quiero compartir esto. Colombia fue el país con mejor manejo económico en el siglo XX. Estaba yo en la Universidad de Oxford. En esa época estaba allí César Villegas, que hoy tiene una empresa de datos. Estaba Jaime Bermúdez, quien después fuera mi canciller. Claro. Y Rosemary Thorpe, con el patrocinio del Banco Interamericano, publicó un libro y compartía con nosotros capítulos los lunes sobre la historia social y económica de América Latina del siglo XX. Colombia, el mejor manejo macroeconómico. Aquí hubo países en América Latina con hiperinflaciones, 1.000, 2.000 al año. El año que más creció en Colombia creo que fue el 33 y después bajó. Colombia nunca tuvo hiperinflación, nunca incumplió la deuda.
Muchos países aquí incumplieron la deuda. Nunca tuvo sobreendeudamiento. Pero además ha tenido la democracia más extensa de la región. Le quisiera decir a los jóvenes esto. Los mexicanos se ufanaban de haber tenido la menor interrupción democrática. 12 años. Colombia apenas tuvo 4. Algunos críticos dicen que el Frente Nacional no fue interrupción democrática. Fue un acuerdo. Fue restauración de reconciliación. Pero además yo recuerdo que en las huestes liberales de quien después fuera presidente Alfonso López Michelsen, en esas listas participaban personas del Partido Comunista, etc. Colombia, una larga democracia, un gran manejo económico. Ahora empieza ese manejo económico a tambalear. Y por primera vez tenemos el riesgo de una cesación de pagos por este derroche y esta corrupción y este gasto a debe de Gustavo Petro. Que fue lo que le pasó a Argentina, ¿no? La crisis del peso argentina fue también una deuda de no pago y terminó sumido. Ese país lleva más de 20 años en una situación muy compleja económica. A eso que dices te daría 2 reacciones. Primero, con ese buen manejo económico, en el Frente Nacional hubo una gran reducción de la pobreza rural. Con una democracia vibrante, ¿por qué no hemos crecido más la violencia? Yo he discutido mucho en las universidades que es primero la seguridad o la equidad social. Tienen que ir de la mano, pero el factor inicialmente determinante es la seguridad, porque sin una señal de seguridad no hay posibilidades de inversión, y si no hay inversión, no hay recursos para lo social. Esa violencia no ha dejado, Vanessa. El otro tema, me menciona usted Argentina. El presidente Milei ganó porque Argentina había tocado fondo. Claro. Aquí todavía no hemos tocado fondo. Mis compatriotas en su mayoría no saben que nos estamos quedando sin combustibles. ¿Qué es tocar fondo, presidente? Bueno, imagínate el día que ya no te llegue el gas a tu casa. O el día que tengamos que hacer fila para comprar gasolina. O el día que empecemos a ver los anaqueles de las tiendas y los supermercados vacíos. O que ya no salga un chorrito de 80, 90 mil jóvenes al año, sino una diáspora de colombianos al extranjero. ¿Y usted cree que Colombia está en riesgo de que le ocurra eso? Por supuesto, Vanessa. ¿Por qué, presidente? Imagínate que la industria y la agricultura en el último año han eliminado 2.420.000 puestos. Los hoteles 105.000. Bares y restaurantes otro tanto. El país lo están dejando sin combustible. Le subieron a los trabajadores el salario mínimo. Nosotros lo apoyamos, somos de la economía fraterna. Paloma ha dicho que ella defiende la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Por eso sacamos nosotros la disminución de la jornada de trabajo, que el gobierno trató de arrogársela. Pero ¿qué pasa? Ese trabajador que recibe ese salario mínimo pierde porque tiene que comprar medicamentos, porque han acabado con la salud. Pierde porque le han aumentado el arrendamiento a la vivienda, porque este gobierno no ha hecho vivienda social. Paró Mi Casa Ya, aquí no hay programas de vivienda prioritaria. Una alcaldesa me decía, en tu municipio ha habido vivienda social del gobierno. Nada. Ellos prescinden de alcaldes y gobernadores. Tienen unas asociaciones politiqueras y a una asociación politiquera, parecido a Chávez, prescinde de la democracia, hacia un lado alcaldes y gobernadores. A una asociación politiquera le mandaron unos recursos para unos mejoramientos de vivienda. Como no hay vivienda social, se ha aumentado ese déficit. Al trabajador colombiano que no tiene vivienda propia le cuesta más el arrendamiento. La inflación por este derroche, una inflación que va para el 6, debería estar en el 3. Y miren, el informal. Yo pienso en el trabajador informal. Vanessa, el informal no tiene el salario ni le llegó el aumento porque no tiene salario. Pero tiene que pagar
los medicamentos y sufre el mismo aumento del arrendamiento y la misma inflación y pierde una esperanza, la esperanza de obtener un empleo formal, porque el sector privado, por los impuestos, por el miedo, por esta asfixia hostil del gobierno Petro contra el sector privado, no está generando inversión ni empleo. ¿Y cómo entiende uno entonces que estamos a 19 días de la primera vuelta? Esta entrevista la estamos grabando a 19 días de la primera vuelta. ¿Cómo entiende uno, presidente Uribe, que el candidato del presidente Petro tenga semejante nivel de popularidad y semejante posibilidad de ganar? Varias cosas. Primero, hay un sector ideológico fuerte que prefieren la ideología que la realidad. Segundo, este país todavía tiene consumo, que por eso digo yo que este país no ha tocado fondo. Entonces aquí todavía pueden comprar la nevera, aquí todavía pueden comprar la moto, pero no hay inversión. Entonces no nos hemos dado cuenta de lo que puede pasar adelante. Este país tiene todavía 15.000 millones de dólares que se riegan en las calles por el narcotráfico. Sí, eso es mucha plata. 13.000 millones de dólares de remesas. Esto, yo pregunto, estimados colombianos que siguen a Vanessa de la Torre, ¿puede un país vivir de 15.000 millones de dólares de narcotráfico? Muy bien las remesas. ¿Hasta cuándo? Es un azar. ¿Qué tal que algún día los gobiernos de los países originarios de esas remesas les pongan frenos? Pero aquí la producción real está muy venida menos. La inversión privada se ha parado. La inversión en hidrocarburos es la de los 90 pozos que dejó el presidente Duque. Ana, pero este gobierno no solamente acaba con la empresa privada, como Chávez, que acabó con PDVSA. ¿Usted cree que se parece al chavismo? Totalmente, aquí tiene un parecido. Chávez acabó con la empresa privada expropiándola. Petro y Cepeda acaban con ella asfixiándola con impuestos y con violencia. Pero no solamente con la privada, sino también con la propiedad estatal. Mirá cómo acabó Chávez con PDVSA y cómo está acabando Petro con Ecopetrol. Es que Ecopetrol valía 100 y quedó valiendo 40. Eso es un desastre, Vanessa. Pero aquí hay otro factor. Los grupos armados imponen votar por Petro. Le quiero contar una cosa. En el año 2016, Iván Cepeda se dio al juego de que hubiera una desmovilización con unas ofertas muy generosas a lo que se llamaban BACRIM, Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas, que porque con eso iban a ganar el plebiscito, que perdieron y desconocieron. El plebiscito de la paz. El plebiscito de la paz en el año 2016. Usted sabe que yo estuve en el no. Y ahora han tratado con levantamiento de órdenes de captura de seducir más a los ilegales para que impongan que voten por Iván Cepeda. Eso también incide. Yo tengo un documento, presidente, que me mandaron esta mañana, donde aparece, digamos, Iván Cepeda en su momento, en el 2016, precisamente haciendo esto, pero era parte de un proceso de paz, de organizar estos grupos para que se reunieran, para que firmaran un acuerdo, para que hicieran parte como de un trabajo de procesos de paz, que usted sabe que uno puede estar o no de acuerdo con los procesos de paz, pero el inicio, la iniciativa de hacerlos, pues es legal. ¿Usted cree que lo que le entiendo, lo que me está diciendo, que creo que estamos hablando de la misma información, es que Cepeda está utilizando a estos delincuentes, que son 29, que son delincuentes del Clan del Golfo, para que le hagan campaña? Por supuesto, no lo he dicho yo. También sobre ese peligro ha advertido la señora defensora del pueblo. Nada tengo que ver con ella políticamente, la respeto. Iris Marín. Y ella ha sentido mi respeto. Pero miren esto, lo del 16 es distinto. Era un plebiscito sobre un proceso con la FARC, pero expresamente para que ayudaran a ganar el plebiscito,
estuvieron en esas gestiones con uno de esos grupos. Yo no sé si el Clan del Golfo o los autodefensas gaitanistas. Eso trascendía la paz de la FARC. Era seduciendo a esos individuos que para poder ganar el plebiscito. Y así todo lo perdieron. Y lo más grave, lo desconocieron. Pero quiero que me ahonde sobre lo que está pasando ahora, porque lo que usted está diciendo es muy grave, presidente. Usted lo que está diciendo es que un candidato presidencial está utilizando a criminales para que le hagan campaña. ¿Es así? Así es. Hace 4 años fue el acuerdo de la picota. Ahora, lo que estaban haciendo, levantando todas esas órdenes de captura. Pero mire, esto no me lo han dicho, yo he ido a esas regiones. El Putumayo, Tumaco, norte de Antioquia, ahí donde acaban de matar este joven periodista en Briceño, Antioquia. Terrible. Sur de Bolívar, mineros de oro, y con algunos de ellos hablé el pasado sábado, que le tienen que pagar extorsión a grupos criminales. Una imposición de que hay que votar por Cepeda. Él lo negaba y lo negaba. Y ahora salió el muy santico a decir que no alteren las elecciones, a 20 días de elecciones. Y ocurrió el antecedente con el pacto histórico. Fíjese que usted, presidente Uribe, tiene con Cepeda unas similitudes en la historia de la vida. Los papás muertos, el de Cepeda en el 94, el suyo en 1993. La diferencia es que a mi padre lo mató la FARC y Cepeda se crió en la FARC. Su padre estuvo en la FARC. Su padre es uno de los fundadores de la FARC. Y a mi padre lo mató la FARC. Al padre de Cepeda lo mataron bandidos, dicen que paramilitares. La gran diferencia es que Cepeda tiene lazos con quienes mataron a mi padre y yo ningún lazo con quienes mataron al padre de Cepeda. Pero no quiero hablar de eso. Estamos aquí pensando en el futuro de Colombia. Me gusta hablar del futuro de Colombia, pero me gusta también escucharle ese pensamiento.